Expresionismo. Empezaremos definiendo qué es el expresionismo. El expresionismo se define como un movimiento de vanguardia caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad. Esta corriente se adentra en lo más profundo de los sentimientos, ideas y emociones del individuo, de donde afloran temáticas oscuras y tabús fruto del contexto histórico, como la soledad, la miseria, el pesimismo y la muerte. Estos se ven representados por colores y mezclas imponentes. El expresionismo plantea el nacimiento de un nuevo hombre. En este nuevo hombre, el arte tiene un papel fundamental. Busca propiciar el reencuentro tanto del hombre con el hombre, como del hombre con el ser, la naturaleza, el cosmos e incluso Dios. Recuerda lo humano en un mundo de deshumanización. Su función pasa a ser denunciar el horror, reclamar el cambio y gritar el dolor. También busca generar conciencia, acción social y política. El expresionismo pretende expresar filias y fobias del ser humano, por lo tanto no requiere de una buena técnica ni de un resultado estéticamente bello. Plantea que lo real no es fundamentalmente aquello que vemos en lo exterior, sino aquello que nos surge en nuestra interioridad cuando vemos, percibimos, intuimos o producimos algo nuevo. El movimiento expresionista surgió en Alemania a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como reacciones a los cánones clásicos que imperaban en aquel momento y que tenían una escasa renovación. El expresionismo estuvo muy marcado por el pesimismo que reinaba en la Europa de entreguerras, lo que les llevó a representar el miedo, el horror y la fealdad en muchas de sus obras. Expresionismo y al manifiesto expresionista. Diversos autores dentro del campo de las ciencias sociales y las humanidades han hecho observaciones sobre el movimiento artístico expresionista. Algunos han hablado de él en el tanto incierto en el conjunto de las vanguardias del principio del siglo, pero no lo han estudiado en especificidad. Entre ellos se destaca en primera instancia Georg Simmel, para quien el expresionismo dentro del conjunto de los movimientos futuristas implica una negación radical de las formas culturales existentes tradicionales en particular. El expresionismo sustituye la imagen del objeto por un proceso anímico, pues su objetivo es la exteriorización de la vida. Simmel encontraba de esta manera, tanto en el expresionismo y otros movimientos artísticos futuristas, como en movimientos religiosos místicos de la modernidad, un impulso común a externalizar las energías vitales con fundamentos en la negación radical de las formas culturales existentes, de Gilles Villars. En segundo lugar, para Gilles Deleuze, el expresionismo, junto a otras tendencias como el constructivismo, se encarga de la inclusión de mundos posibles en el plano de inmanencia. Es decir, que tiene un marcado sentido de la potencialidad del futuro, pero de un futuro que no es metafísico ni pertenece a otro mundo u otra vida, sino que es estrictamente físico, material y realizable. Representantes. Dentro de los representantes más importantes tenemos a Vasily Kandinsky. Nació en Moscú, Rusia, en 1866 y falleció en 1944. Fue un pintor de origen ruso, uno de los iniciadores del arte abstracto del siglo XX. Es uno de los artistas punteros del movimiento y referencia en el arte contemporáneo. Los cuadros de Kandinsky muestran grandes explosiones de color y siluetas que constantemente se transforman ante el espectador. Las influencias artísticas principales de este pintor fueron Monet, Fauves y Matisse. Otto Dix nació en Alemania en 1891 y falleció en 1969. Fue un pintor y sus obras más representativas fueron La guerra, Jugadores de cartas, retrato de la periodista Silvia von Harden. Uno de los representantes de la nueva objetividad alemana, muestra la realidad con su crudo arte y satírico distorsionando las apariencias para enfatizar lo feo. Alexei von Jawlensky nació en 1864 y falleció en 1941. Fue un pintor ruso y miembro también del Jinete Azul. Sus obras tienen un sello característico en los que las figuras humanas presentan un sustrato de las máscaras tradicionales africanas. Su estilo se caracteriza por la sencillez y un colorido inspirado en el arte popular ruso.
En el análisis de la obra El Grito, la pintura representa una figura humana con gesto de angustia. De fondo, se pueden observar dos figuras aparentemente humanas y que parece que traen un sombrero, y los colores utilizados buscan causar intensidad, desesperación y angustia, con lo que podemos deducir que esta obra busca evocar los sentimientos de angustia y desesperación por los cambios por los que estaba pasando la sociedad en los tiempos de los siglos XIX y XX. La siguiente obra es Amarillo, Rojo y Azul de Wasily Kandinsky. En la pintura podemos observar diversas figuras geométricas como cuadrados, triángulos, círculos, también figuras irregulares, así como trazos de distintas formas, tamaños y grosores. Respecto a los colores, son colores vivos que se mezclan entre las figuras. Claramente se puede ver el contraste del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo los colores son más claros y las figuras irregulares dan el efecto de una persona. Y del lado derecho los colores son más oscuros y se puede observar figuras más regulares. El pintor ruso Kandinsky tenía la teoría de que la combinación de formas y colores dan sensación de tensión, armonía y ritmo, las cuales provocan una sensación espiritual en los espectadores de su obra. El pintor era considerado el padre de la pintura abstracta, por lo cual no buscaba una representación de la realidad, sino tener un impacto interno en cada espectador. Gracias.